Sean bienvenidos pues a esta sesión. Reciprocidad nada nos es indiferente. Como saben, pues desde la Pontificia Universidad Javeriana les damos la bienvenida a este encuentro en el marco de la Semana de la Vida Saludable. Este año los hemos invitado a retomar las acciones de cuidado adicionales a las requeridas para prevenir el contagio por COVID-19, que ha sido como el tema en el que hemos enfocado estos últimos 15 meses por todos los canales. Esperamos en ese sentido, pues, que logremos tener una perspectiva mucho más amplia de la salud y que esta semana pues sea precisamente una excusa para este proceso de reconocimiento de la salud desde una perspectiva integral. Y bueno, los invitamos a disfrutar de esta sesión y que puedan seguir participando de la oferta de estrategias que tenemos para ustedes, que culminan pues con los servicios que están en la tarde de hoy, pero pues muchos de los cuales se mantienen también en distintos momentos del año por parte de las distintas unidades y dependencias de la universidad. Recuerden finalmente pues que podrán encontrar toda la programación en la página web, y así como una serie de recursos asincrónicos que van a estar disponibles mucho más allá de esta semana, pues, para que también puedan acceder a ellos. Y sin más dilación, entonces le doy la palabra a la profesora Natalie Buenaventura. La profesora Buenaventura es, tiene una formación en artes plásticas, y además de esto pues una maestría en teatro y artes vivas, y vamos precisamente como a tener la posibilidad de reconocer los distintos elementos que ella nos compartirá, teniendo presente la invitación que realizó la facultad desde el inicio de la semana para recoger algunas imágenes pues que reflejen también como el estado en el cual nos hemos visto envueltos desde el inicio de la pandemia. Entonces, profesora Natalie, buenas tardes y adelante. Bueno, muchas gracias. Somos pocos, entonces creo que puedo saludarlos. Andrea, Angélica, Billy, Clara Inés y por supuesto Raúl Alberto. Vamos a estar aquí un ratico conversando. Yo les voy a leer algo muy tranquilo y voy a tratar de no tardar tanto, porque si es posible que ustedes conversen conmigo, pues estaría súper bonito. Bueno, digamos que tuve un accidente con mi computador. Va a haber un momento en que voy a dejar de compartir pantalla porque estoy compartiendo desde un iPad y voy a compartir pantalla desde el computador, que es donde está el enlace a un par de cosas que quisiera compartir, pero por ahora está bien para empezar. Yo soy artista plástica, sí, soy dibujante y también hice una maestría en teatro y artes vivas. Aquí en la Universidad Javeriana llevo algunos años como profesora de planta del Departamento de Artes Visuales. Coordino el énfasis plástico, pero he sido profesora de escritura para artistas, de dibujo, por supuesto, y ahora estoy en el énfasis plástico y en digamos, en los trabajos de grado. Hago parte del equipo de profesores que acompañan a los artistas en formación. Entonces, esta conversación o esta pseudoconferencia que quiero ofrecerles tiene el propósito de concluir todo un trabajo de la universidad pues, de pronto por cohesionar y por mantener vivo su tejido social, por, digamos, buscar espacios para mantenernos juntos y para poner en primer lugar, pues, una pregunta sobre qué es estar bien, ¿no? Es la semana de la vida saludable, pero ¿qué es la salud? En esta oportunidad han querido llamarnos a los artistas, a ver si los artistas tenemos algo que decir. Yo, pues, no sé quiénes son ustedes, no sé qué carreras estudian, a lo mejor alguno de ustedes justamente estudia arte o pueden venir de disciplinas muy diferentes. Yo preparé esta charla
pensando en que podían haber personas muy distantes de los lenguajes del arte y otras muy interesadas. Disculpen, sea cual sea el lugar desde el cual me escuchan, pues espero de alguna manera dejar abierta una pregunta y un deseo por, pues, por experimentar una cercanía al arte, a la experiencia artística. Bueno, más adelante les voy a explicar por qué se llama reciprocidad, pero creo que el epígrafe de la presentación indica el origen de la frase que está después de los dos puntos. Nada nos es indiferente. Es una adaptación de una cita que está inmediatamente allí en la pantalla para ustedes, que está tomada del Laudato. El Laudato, sabrán, es una de las últimas cartas que escribió el Papa Francisco. Y de esa carta tomé esta pequeña frase. Nada de este mundo nos resulta indiferente. Bueno, aquí va la conferencia. Si nosotros miramos la base de todos los esfuerzos por conocer que hemos emprendido como especie y como forma de vida, encontramos una especie, una suerte de acuerdo sobre la razón de ser del conocimiento y del desarrollo de ese conocimiento. A saber, esta razón está vinculada a la búsqueda por el bienestar, por la libertad y la restauración de valores de la vida en común, así como por una palabra compleja y paradójica que llamamos progreso. Yo asumo que todos los que estamos aquí reunidos, sin embargo, hemos sido testigos de cómo los distintos conocimientos que hemos desplegado en la vida también han sido usados para fines contrarios y también cómo se ha creado una herida en el corazón humano y en el corazón de nuestro planeta. El arte es una forma de conocimiento también y hace parte del tejido complejo de nuestro paso por este universo. El arte ha tenido muchos usos, muchas misiones, razones de ser y determinaciones. El arte ha dicho de sí mismo casi todo lo que es posible decir y también se ha dicho de él otro tanto igual. Desde impregnar la tierra con una huella simbólica de la conciencia de existir, a la representación de una fuerza divina, colosal, pasando por la expresión psicológica y espiritual de nuestra capacidad de percibir, la exaltación de nuestra condición humana, el poder económico y político, la violencia, la duda existencial y nuestra relación con el tiempo, por supuesto, entre muchos otros usos y voluntades, han sido expresadas en el arte. Aunque todas estas dimensiones de nuestra vida siguen vigentes, el arte ha cambiado significativamente su relación con sus preguntas. Hace algunos años, la crítica de arte y activista Lucy Lippard formuló la pregunta: ¿puede un arte interactivo y procesual devolver a la gente al hogar en una sociedad caracterizada por lo que George Lukács llamó carencia trascendental de hogar? Cuando Lukács hablaba de carencia trascendental de hogar, no se estaba refiriendo solo a las personas que físicamente han perdido su hogar, que han sido expulsadas de su sitio de nacimiento, o de su patria, o de su nación, o de su cultura, y que vagan errantes por la tierra. Cuando Lukács, que es filósofo, dice que hay una carencia trascendental de hogar, está diciendo que es algo que nos cubre a todos, aun quienes tenemos la dicha de tener una casita y un lugar en donde reposar, que parece que es algo que se infiltró en nuestra especie y que parece que estamos separados de nuestro hogar. Si uno mira esta frase a la luz de todo lo que está pasando con la naturaleza y con las personas de la tierra, uno podría decir, tal vez sí, tal vez hay algo trascendental en nosotros que ya no tiene hogar. Vuelvo al texto. El texto solo está ahí como para apoyar de alguna manera, pero si solo pueden escuchar o quieren escuchar, está perfecto. Bueno, la palabra hogar está cerca de la raíz de la palabra ecología.
Los debates sobre el sentido y el propósito del arte y sus obras se encienden a la luz del extraordinario nodo de la crisis ambiental, pues que estamos viviendo actualmente. Es evidente que los relatos tradicionales del arte no abastecen la voracidad con que el tejido vivo del mundo está siendo desgarrado. Las prácticas del arte y sus hechos pertenecen a la urdimbre que conecta a las personas con los símbolos, con las imágenes y con las presencias que irrigan sentido en la vida. Este es un recorrido pequeñito, un breve recorrido por imágenes e indicios acerca de algunos atributos del arte que pueden abrir caminos hacia la reciprocidad y la solidaridad. Estamos en medio de un movimiento telúrico en el que somos transformados, heridos, sí, pero también dotados de un poder para restaurar vínculos rotos, para decidir que nada de este mundo nos resulta indiferente. Bien, son 3 imágenes o 3 tópicos sobre los que quiero conversar con ustedes. El primero de ellos responde a una pregunta que además le da sentido a la existencia de esta charla. Tal vez ustedes, si alguno de ustedes está completamente alejado del mundo del arte o si alguno de ustedes por el contrario está muy adentro de él, pues conocerán o no esta idea de que el arte puede sanar. La mayoría de las veces que mis estudiantes me preguntan si el arte puede sanar, yo digo no, pero vamos a ver si desarrollando la pregunta podemos transformar ese no en otra cosa. Entonces, 1, ¿el arte es sanador? Bueno, ¿es posible recriminarle al arte como expresión humana una desatención de la vida común? Durante siglos, el arte ha estado orbitando esferas del poder en los que la cultura actúa como un bien material que pertenece a blindadas minorías y que sobre todo puede ser entendido por cada vez menos personas. Ustedes tienen que saber y les voy a contar que en muchas ocasiones ni siquiera nosotros mismos los artistas alcanzamos a entender nuestra propia producción. Ese es un fenómeno muy, muy, muy llamativo. Menos personas, cada vez menos personas comprenden el arte. Cuanto más sofisticado y complejo se hace, más alejado de la cotidianidad común. Ahora, ¿esto es bueno o esto es malo? Veremos. Aquí en nuestra comunidad javeriana tenemos un lugar, por ejemplo, que fue soñado para integrar los procesos del arte a la vida universitaria de todos los integrantes de la comunidad, con esa hermosa sala de exposiciones que tenemos y con una serie de esfuerzos colectivos por establecer vínculos y caminos abiertos para encontrar arte y comunidad. Sin embargo, esta incomprensión de la que les hablaba un ratito antes, esta separación estructural entre el arte y las personas es tan compleja y está tan interiorizada que en este punto de la historia se ha hecho urgente para nosotros, los artistas, regresar. Ahí en el texto, regresar está en cursiva. Para los que solo estén oyendo, cuando una palabra está en cursiva y no proviene de una lengua extranjera, uno puede inferir que el escritor está llamando la atención de una manera especial, sin ironía. Regresar, si se me permite decirlo, a un estado de comunión con los entornos, con los contextos, con las personas y las partes del mundo que habíamos dejado de escuchar. Bueno, parte de ello implica volver a preguntarse por los usos del arte. ¿Tiene el arte usos? ¿Quién puede usar el arte? Si uno inventa un uso para el arte, ¿está haciendo arte? Bien,
para poder movernos entre estas preguntas, hay que deshacer por un momento la idea que tenemos de obra de arte. Porque cada vez que usamos esta expresión, se activan en nosotros cadenas y cadenas de recuerdos culturales interiorizados en nosotros sin que siquiera nos lo hubiéramos propuesto. Y de modo indefectible pensaremos en una técnica fija, en un género fijo y en un lugar fijo. ¿Qué es una técnica fija? Indefectiblemente aparece una pintura o aparece una escultura o aparece un grabado o aparece un mural, aparece un objeto cerrado con límites. Y uno dice, eso es una obra de arte y está allá. Aparece en un género. Pues aparece la tradición de la pintura, aparece la tradición de la música, aparece la tradición de la literatura. ¿Sí? Y a primera vista uno pensaría que el arte solo está allí, en donde esos límites lo determinan. El arte de la música, el arte de la poesía, el arte de la pintura, etc. Y un lugar. En esa cadena de recuerdos culturales vamos a pensar casi siempre en un museo, en una galería y muchas veces en otro país que no es el nuestro necesariamente. Y si es el nuestro, lo primero que viene así como muy fresquito a la cabeza es el lugar que alberga esas imágenes. Por el contrario, si nosotros no empezamos imaginando una obra de arte, sino que tomamos los atributos de una obra de arte y los disponemos en otro orden, podemos ver a dónde nos lleva eso. Y un poquito esta presentación quiere aproximarse a eso. Vamos a ver si lo logramos. Si estas fuerzas están desfijadas, descongeladas de ese soporte cultural que las mantiene allí intactas, empiezan a aparecer otras maneras de experimentar lo artístico que pueden vivir dentro de nuestra comunidad. Y desde allí, claro que sí, llevarnos de vuelta a los museos, a las galerías y a los lugares de las imágenes fijadas. En ese espacio intermedio entre la vida personal de cada uno de nosotros y las obras de arte como expresión de una historia colosal de las imágenes, ahí justo ahí, bueno, hay un atributo del que se habla comúnmente, el atributo sanador. Se ha usado indistintamente la noción de terapia junto a la noción de arte, como si hubiera cierta práctica del arte que puede hacerse en el marco de un proceso de terapia. Y sí, eso pasa y es perfectamente posible y además es muy valioso. Sin embargo, el lugar al que yo quisiera referirme en esta tarde bogotana está todavía más en la mitad. Más en la mitad. Estoy hablando de la cotidianidad y de la experiencia artística que es posible en la cotidianidad simple de las personas. Y afirmo que allí tiene morada la capacidad de las imágenes de restaurar dimensiones de la existencia vital. Entonces yo les quiero mostrar muy brevemente un trabajo de una artista que se llama Miranda July. Y aquí es cuando yo debo dejar de compartir pantalla y debo lograr compartir pantalla desde mi computador. Vamos a intentarlo. Ok. Mientras que lo logro, puedo decirles que Miranda July es una artista multidisciplinar. Digamos que su lenguaje, el lenguaje que amalgama muchas de sus aproximaciones al arte es el cine. Que a través del cine hace música, hace poesía, escribe, pero, y creo que ya estoy felizmente compartiendo pantalla, ella también hacía o hace esta clase de cosas.
y en un marco de algo que los artistas llamamos estéticas relacionales, ¿sí? Formas del arte que trabajan no tanto sobre objetos, sino sobre relaciones. Ella desarrolló este proyecto que siempre me ha parecido precioso y siempre, siempre lo visito con mis estudiantes. Pues imagínense, es una página de internet que ella empezó a programar en el año 2002, cuando pues no existía toda la facilidad para montar cosas en internet. Pero esto se llama Learning to Love You More y consiste en un mecanismo muy sencillo que funcionó espléndidamente en aquel entonces. Imagínense ustedes el acceso a Internet en los primeros años de los 2000. Era mucho más limitado que ahora. Y sin embargo fue una cosa ciertamente multitudinaria, supongo yo, que por cierta belleza que había en su propuesta. Fíjense, es una interfaz súper sencilla y ella tiene unas pestañas y lo saluda a uno y le dice, bueno, ¿qué es Learning to Love? Y básicamente es un sitio de tareas que ella le propone a las personas, no al público del arte, a las personas. Logra como establecer una conexión con las personas y uno entra a la página, recibe una tarea, la realiza y sube el registro. Y así es que aparece esta lista de tareas, que son 70 tareas. Muchísimas personas participaron para la época y aún en el presente nos parecería pues que es muchísima gente y yo quiero compartirles brevemente algunas de las cosas que ella le proponía a las personas. Tareas muy sencillas como estas. Tomar una fotografía de una cicatriz y escribir acerca de ella. Y así las personas como Cher tomaban una foto de su propia cicatriz y escribían una pequeña historia, que puede significar que cuando era pequeña estaba saltando cerca a su cama y de alguna manera cayó y le quedó una cicatriz. O por ejemplo, Jaycee, que toma una foto de su propia cicatriz y cuenta su historia. Este recurso tan sencillo empezó a generar una especie de base de datos en donde las personas de muchos lugares del mundo iban haciendo acciones cotidianas que no exigen de quien las hace más que trabajar con sus propios medios, que mirar a su alrededor. Esta tarea me gusta mucho, que es subir a la cima de un árbol y tomar una fotografía de la vista. ¿Qué es lo que ves cuando subes a un árbol? Esta es la fotografía de una persona cuyo nombre es Alex. Esta es una fotografía de Federica. Esta es la foto de Elena. Y esta es la foto de Han. Y así está, ahora voy a colocar el enlace de esta página en el chat en caso de que alguien quisiera explorarla más. Cuando uno se da el tiempo que no tenemos hoy, de explorarla completamente y de mirar las diferentes pestañas a través de las cuales Miranda le habla como a la persona que está navegando, uno se da cuenta de la belleza como del proyecto. Esta, bueno, antes de mostrarles esta que sería la última, vamos a ver. Esta, por ejemplo, es la tarea número 20 y ella le dice, bueno, ¿por qué no tomas un retrato familiar, pero de dos familias? Y así las personas con sus propios recursos iban haciendo pequeñas acciones que, digamos, cuando se acumulan, revelan cierta poética de la cotidianidad, que no va más allá de interponer un instrumento de visión, de dedicar un tiempo a contemplar.
Otra que me gusta muchísimo es una de la que, bueno, esta es súper chévere, hacer una réplica en papel de la cama, recrear el momento después de un crimen, dibujar una constelación con los lunares de otra persona. Hay una súper chévere que es tomar cualquier objeto de la casa y repararlo, aunque no lo encuentro acá a simple vista. Hacer una curaduría de un artista retrospectiva en un espacio público. Los mecanismos son súper sencillos. La tarea implica elegir un artista que te encante, imprimir fotocopias, porque esta era la época de las fotocopias. Imprimir, sacar fotocopias del trabajo del artista e instalarlas como si fuera un museo, pero en la calle, en un espacio público. Acá está, reparar algo. Que implicaba tomar una fotografía del objeto herido o dañado y repararlo. Bien. Y la última que voy a mostrar es esta que se llama Say Goodbye. Ella empieza diciendo, a veces es difícil decir adiós. El ejercicio es tan sencillo y es solo hacer una lista y decir adiós. Y aquí están las listas de las personas. Goodbye vulnerability, goodbye self-deprecating ways, goodbye selfishness. La mayoría de las veces está uno diciendo adiós a cosas que lo han herido, que lo lastiman. Goodbye María, goodbye sister, goodbye friend. Adiós a los hábitos alimenticios pobres, adiós a la pereza, adiós a la obesidad, adiós a un estilo de vida poco saludable. Y así cada persona sube una pequeña lista de las cosas a las que quiere decir adiós. Bueno, como no hay tanto tiempo, entonces yo voy a enviar este enlace, como digo, en caso de que sea de su interés. Y uno podría decir, ¿y esto es una obra de arte? Que o eso es un taller de superación personal. Mi propósito es contarles por qué los artistas hacemos esto y por qué esto ocurre en el marco del arte, no necesariamente en el marco de una terapia, sino que sentimos que se coloca en juego un fenómeno de la percepción, un fenómeno de la contemplación, del reconocimiento, que pone en juego una mirada, una decisión sobre el mundo, bien sea con el lenguaje, cuando uno hace una lista de las cosas a las que le va a decir adiós, o el acto tan cotidiano de tomar un objeto roto de tu casa y repararlo. Hay otro que es súper bonita y es busque a un vecino, tenga el coraje, golpéele en la puerta y propóngale cantar una canción o tocar un instrumento y fílmelo. Hay otra tarea que es haga un documental pequeñito de un niño pequeño. Entonces, uno encuentra como pequeños videos de personas que hacen un documental sobre un niño de su comunidad o sobre una persona de su familia. Hay otros que son más curiosos, como toma una ropa de niño y hazla del tamaño de adulto. Se ponen en juego operaciones que vienen de la escultura, de la fotografía, del dibujo y se activan relaciones que parten de la cotidianidad. Ahora voy a volver al texto.
Este está muy arriba porque este no era el que estaba mostrándoles ahorita. Y digamos que Learning to Love You More es uno de esos proyectos que la página vivió desde el 2002 hasta el 2009 y tuvo una cantidad de visitas. Y el escenario del arte o la comunidad del arte reconoció que en ese proyecto de Miranda July había como una especie de abrazo a un montón de manifestaciones de lo humano que tenían como que ser visibilizadas. Entonces yo aquí continúo acá en el texto. Ahora podemos tratar de darle un nombre a ese espacio entre las fuerzas fijas del arte y las fuerzas desfijadas del mismo. Yo les diría a ustedes que este trabajo de Miranda July es un trabajo que desenvuelve fuerzas que no están fijadas, a pesar de que se producen fotografías, pequeños videos, acciones escultóricas, instalaciones, un montón de cosas que hacemos los artistas, pero no se producen en el marco de hacer obras de arte. Por eso hablo de esas fuerzas liberadas. Retomo el texto. Ahora podemos tratar de darle un nombre a ese espacio entre las fuerzas fijas del arte y las fuerzas desfijadas del mismo, pues no se trata exactamente de la idea que tenemos de obra de arte, pero tampoco se trata de la vida tal y como estaba antes de ser atravesada por una experiencia artística. Los participantes del proyecto de Miranda July pues no adquieren un rótulo pesado que diga artista, y digamos que entrar en esas dinámicas no tienen que ver como con volverse un profesional del arte, pero sí con experimentar, digamos, un encuentro con el arte. Bueno, no adquieren un rótulo pesado que diga artista, y de hecho el proyecto mismo, el trabajo de Miranda July, no reemplaza ni equivale a las películas, canciones y dibujos del artista. Entonces, esta es una persona que tiene sus lenguajes artísticos, que participa en festivales de cine, que participa en exposiciones de dibujo y de video, etcétera, y hay un espacio intermedio en el que esas fuerzas buscan como tocar a las personas. Se trata, por consiguiente, de un encuentro recíproco, en el que el arte parece residir en una forma de contemplación de la revelación de esa fibra vibrátil de la vida común que nos atraviesa a todos. Por un momento, dejamos de ser indiferentes ante el otro y nos reconocemos en él, en ella o en ello. Permítanme, estoy moviendo mucho la pantalla. Dejemos acá. Pues reciprocidad. Reciprocidad es la novena categoría de la experiencia posible que determinó Emmanuel Kant y a veces se traduce como comunidad. Un atributo sanador del arte sería pues aquel que nos permite crear vínculos entre nuestro mundo circundante y nuestra práctica vital. Comprender el árbol de mi vecindario como una parte de mi camino y por ello una parte de mi comunidad. Contemplar los objetos de mi casa y hallar en ellos un mapa de mi capacidad de sentir y hacerme sentir. Encontrar en el desconocido, en un desconocido, un cuerpo que lleva pesos como los que yo llevo, pero quizás también alguien en cuya piel hay una constelación estelar. Desarrollar el coraje para trabajar con mis recuerdos y dejar que me lleven a usos determinados y valientes del lenguaje, tales como poder decir adiós o, por qué no, también decir hola. El arte podría ser partícipe de un movimiento sanador cuando nos permite volver a conectar recíprocamente lugares que se habían separado por una herida, o partes nuevas que pueden poblar lugares vacíos con nuevas canciones y nuevas resonancias. Reciprocidad. Es la segunda imagen 2 es el júbilo roto y empieza con este poema cortito o este fragmento de un poema de Dylan Thomas que dice así: este pan que parto fue en un tiempo avena. Este vino sobre un árbol lejano estaba inmerso en su fruto. El hombre de día o el viento en la noche cegaron las cosechas, rompieron el júbilo de la uva. Una vez, en este viento,
La sangre estival golpeó en la carne que adornaba la vid. Una vez en este pan, la avena fue feliz en el viento. El hombre partió el sol, derribó el viento. Bueno, la creación de la adversidad entre naturaleza y humanidad, la noción de un pasado feliz en el que éramos otros humanos, o mejor, que el mundo era feliz cuando ni siquiera los humanos existíamos, cuando no éramos. Lo humano, los hombres rompieron el júbilo de la uva. La palabra hombre no es masculina, aunque le damos un uso masculino. Viene de una palabra latina que es homine y significa ser humano. La raíz para hablar del hombre varón es vir, de varón. Lo humano rompió el júbilo de la uva. El enseñoreamiento de los bípedos por sobre su propia línea de horizonte determinó un resquebrajamiento de una forma de contemplar el mundo y dio lugar a otra, algo que el historiador del arte Gombrich llamaba la conquista de la realidad, porque hemos sido unos conquistadores. Podríamos preguntarnos si las imágenes, tal y como las experimentamos en Instagram, en Facebook, en TikTok, en Netflix, en Prime, en el cine, y tal como creamos imágenes, nuestras selfies, las fotos de nuestras mascotas, de nuestros seres amados, de los paisajes a los que vamos, si esas imágenes son un instrumento de dominación sobre la vida. Y si esa relación de poder en la que yo miro, yo capturo, yo contemplo, yo creo, yo escojo, yo transformo el mundo, está actuando dentro de un campo de fuerzas que en resonancia con los versos de Dylan Thomas entristece la avena, fractura el sol, tumba el viento, destroza la uva. Es un buen momento para preguntarnos si el atributo sanador del arte que puedo usar sobre mi propia humanidad podría producir como efluvio que el mundo afuera de mí también pudiera empezar a sanar. Entonces aquí voy a mostrar esto muy rápido, muy rápido. Y es un proyecto de Cristo Budisco, mejor por acá. Él es un artista que llega a Estados Unidos y trabaja pues, un montón de tiempo allá. Y en algún punto Budisco hace una reflexión sobre la arquitectura y no tener casa, no tener hogar, ser un indigente o homeless. Y él diseña estos carritos. Budisco es un artista muy importante, se especializa en grandes instalaciones de video, pero estudió diseño industrial. Entonces él recorre al diseño industrial, su primera ciencia, su primer arte, y diseña estos carritos. Y eran increíbles porque Budisco soñó que le permitiera a las personas que los usaban, miren, tener una vivienda portátil que además durante el día fuera un instrumento de trabajo, que les permitiera organizar los elementos de reciclaje, pues que les permiten sobrevivir, pero que en las noches también fuera un refugio seguro. Estos carritos se diseñaron, se financiaron, se lograron, se pusieron a prueba y que se trae una especie también de lugar para lavarse. Eran una belleza y los puso a rodar por la ciudad, fueron como muy llamativos. Desafortunadamente, la alcaldía de Nueva York ordenó retirarlos y no se pudieron seguir haciendo. Acá hay una reflexión muy interesante. Bueno, tenían suspensión, tenían frenos, tenía salida de emergencia, tenía alarma, tenía espejos retrovisores. No, pues era la machera. Pero aquí entonces hay como una crítica que dice, eh, algunas personas se molestaban por el hecho de haber dotado de tecnología a estos indigentes. En las pruebas que se hicieron en Nueva York, nadie preguntaba cosas como, ¿por qué no tiene usted casa? ¿O quién es usted? Sino que las preguntas giraban en torno a cuestiones como,
¿Y por qué lo utiliza esa otra persona? ¿O cómo puedo yo, el espectador, obtener permiso para tocarlo o utilizarlo aunque sea parcialmente? ¿Y por qué tiene las ruedas así? ¿Y por qué es de este color? ¿Y cuánto cuesta? ¿Y cuántos coches de estos existen? ¿Y cómo y dónde se fabrican? ¿Esto es una publicidad? Etcétera. Bueno, también voy a poner el link en el chat, pero es un poco como esa complejidad que hay entre uno y el otro, porque cuando uno está en el lugar del espectador, fíjense, ¿no? Acaba uno por no formular las preguntas esenciales, sino que uno está ocupado en otras cosas. Bueno, esto fue muy breve, de verdad, esto es como una miniatura de algo de lo que podríamos hablar durante semanas. Y esta es la imagen final de la charlita de esta tarde. Y es solo una historia. Reciprocidad, el vino entra en mí. Relato de una pizzería, porque yo estaba en una pizzería hace muchos años y escuché la historia. Escuché la historia de un hombre que se encontró con un poeta brahmánico. El místico, el poeta místico brahmánico, le dice al hombre, en tu mundo, en tu lenguaje, tú dices, yo tomo el vino. Y siempre hago el ejemplo con un vasito con agua. Yo tomo mi vasito con agua. En mi lengua, dice el místico brahmánico, no hay una estructura para afirmar tal cosa. Entonces el otro hombre, que también era poeta, pero era un señor italiano, le pregunta al brahmánico, ¿y entonces cómo puedes expresar en el lenguaje la misma acción? Pues a saber, tanto tú como yo tenemos brazos, podemos beber de una copa de vino. El hombre brahmánico le contesta, en mi lenguaje solo podríamos expresarlo de este modo. El vino entra en mí. Esa imagen del vino entra en mí, creo que es el origen de toda esta reflexión y de todas las que desarrolló, sobre todo estas reflexiones que compartí con ustedes, hacen parte de mi clase de procesos plásticos en la carrera de artes visuales, en donde trabajamos relaciones recíprocas. Recuerden que a veces se traduce reciprocidad como comunidad. Y si hacemos un recorrido rápido en el trabajo de Miranda July, hay un retorno a un rescate de la cotidianidad, ¿sí? Un encontrar la experiencia estética ahí, a centímetros de mi escritorio, a través de mi ventana, en mis recuerdos, en mi álbum familiar, en mis películas favoritas. Ahí hay una tarea divina que es colóquele pausa a su película favorita en la escena más chévere y dibújela. Y ya, ¿soy artista? No importa, pero el arte se trata de eso. En el proyecto de Budisco, lo que hay es un intento por desplegar eso ya en un movimiento más amplio que mueva comunidades, ¿no? Que aborde problemáticas. Y en esta imagen finalmente es como una expresión mística, casi espiritual, de lo que significaría hagamos lo que hagamos, nos desenvolvamos en el campo de la ciencia o del pensamiento y sean ustedes lo que sean, vengan de la escuela de la que vengan y vayan a hacer lo que sean en su vida, que pudiéramos establecer una forma recíproca de estar en el mundo. Y yo diría que ahí el arte es más arte que en otras formas que se han fijado y se han craquelado demasiado. Entonces yo quería decirles hoy que el arte es como un flujo, un fluido, ¿sí? Que usualmente creemos que podemos tomar y muchas veces decidimos no tomarlo porque el arte es esnovista, porque es raro, porque no es para mí, pero es como si el arte fuera el que entra en uno y el mundo, representado aquí en la idea de un vino, una imagen baconiana, el vino entra en mí, pero si yo soy la que lo tomo, ¿sabe? Es en el fondo restituir que en todo lo otro que nos rodea hay una voluntad. Yo diría que el Laudato, la carta del Papa Francisco, en el Laudato se plantea ese problema muy profundamente. Digamos que la imagen del vino entra en mí es la raíz metodológica de lo que yo llamaría arte procesual, y el arte de procesos es el que se encarga
de trabajar con estas materias que no están fijas. Y yo también diría que para un público amplio como ustedes, que pueden venir, ¿no?, tener unas naturalezas muy diversas a las de alguien que se está formando en artes, habría un poder de establecer relaciones recíprocas con su comunidad, con su propia disciplina. Y yo diría que eso se llama experiencia estética. Y aquí termino. Muchas gracias por escuchar todo esto. Nos quedan unos minutos. Si alguien quisiera solo decir algo, preguntar algo, sería muy bonito escucharlos. Si no, no se sientan presionados. También a veces uno quiere estar solo escuchando. Andrea, creo que habla primero. Sí, solo tengo escuchando. Veo que Angélica y Andrea han levantado la mano. Entonces, cualquiera de las dos puede empezar. Sí, ahí me escuchan. Te escucho. Pues sí, te escuchamos. Ay, gracias. Solo tengo una curiosidad, ¿por qué prohibieron los carritos? Porque, claro, no, los prohibieron porque les parecían como unos objetos muy problemáticos, que podían tener unos usos no tan chéveres, que eran como nichos para la delincuencia. Sí, solo imagínate si eso pasara acá y si alguien hiciera esto con las comunidades migrantes que han venido a otras regiones a las ciudades o con los venezolanos. Solo imagínate la reacción de las personas. Y como Sí, eran tan divinos y todo, que eran divinos, ¿no? Hechos con muy buenos materiales. También digamos, sí, ¿y por qué a ellos y por qué no a los otros? Pues creo que el alcalde era Julián y el alcalde dijo, ¿cómo se acabó esa guachafita? Y ya, los quitaron. Fue un proyecto, a mí me marcó muchísimo cuando fui estudiante y vi que los artistas hacían eso. Increíble. wow. No, más allá de la curiosidad, me pareció interesante conocer también esas otras formas de hacer arte. Creo que para mí era más cercano temas como la arte terapia, por ejemplo, o algo por el Ujú. estilo. Y hoy vi otras perspectivas y otros temas que me parecieron tan interesantes que yo realmente nada, te quería agradecer por eso, por la perspectiva y por esta historia tan linda que pusiste al final. Eso, ese era el comentario. Muchas No, gracias. muchísimas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Y Angélica, también te vi la manita levantada. No, pues también creo que me sumo al agradecimiento de Andrea. Entré como por escuchar ya en estos momentos de nuevamente seguimos pandemia 3.0, eh, pues como que ya le poco que dejas la intensidad de los eventos en línea y cosas que pasan, pero no sé, me llamó la atención y creo que fue una súper buena decisión como darse uno estos tiempos, ¿no? También como de encuentro con otros y también como maestros, yo soy maestra también de artes, pero también fui maestra en la Javeriana y ahora estoy en otro país. Eh, como que estos momentos como entre pantallas se vuelven muy complicados, ¿no? Porque como que la Así interacción es. es diferente, las formas de encontrarse con el otro son bien diferentes y como que sí nos hace pensar todo el tiempo en nosotros, ¿no? En lo que nosotros sentimos detrás de la pantalla, porque lo que está delante de la pantalla pues es una pantalla, no hay cables, pero realmente lo que está detrás de la pantalla pues son otras personas, estas personas que interactúan en esta plataforma de Miranda July también como que entienden esa dimensión, ¿no? Que no es una simple plataforma, Así sino es, que totalmente. y el comentario que hace sobre es que a veces se vuelve, como artistas nos concentramos en las formas y en aspectos técnicos que a veces no tienen ningún sentido, en vez de como ir como, ¿no? Delimitando y enfocando como
los elementos o en las dinámicas que realmente son importantes. Y ya el último que te quería decir era, no sé si puedes volver a poner el nombre del último artista en el chat. Por supuesto. Exacto. Sí. Y es más, permíteme, voy a copiar ya mismo los enlaces antes de que colguemos. Súper. En nuestro chat. Aquí está Budisco. Y ya por acá va a estar en la plataforma de July. Control B. Lo vimos. Listo. Ahí ya quedaron. Súper. Gracias. Bueno, no, muchas gracias, muchas gracias. Y creo que Miranda July fue una especie de pionera porque en ese momento era como, y fíjate, o sea, la interfaz no tiene ninguna cosa atractiva, pero tan solo era como la fascinación que producía poder estructurar algo que todo el tiempo está en la cotidianidad. Pues uno puede tomar una foto, uno puede reparar algo que está roto en la casa, pero es como si el arte pudiera meter una estructura en la cotidianidad y darte una relación con el tiempo. Creo que eso es lo que hace el arte, que de pronto uno no lo haría solo si está encerrado en su casa y dice, ¿para qué lo arreglo? Como que el arte es una provocación y empieza como a sacar escamas de sentido. Bueno, muchas gracias. No, a ti. Muchas gracias. Bueno, pues estamos súper puntuales, falta un minuto para las 3. Hemos logrado todo, creo. Por ahí veo que Billy has puesto un enlace. Ay, qué chévere. Sí, ok, muchas gracias. Sí. Hola, ¿cómo están? Billy. De pronto, Hola, Billy. ¿cómo están, Angélica? Hola, Angélica, hace rato no te había. Qué chévere escuchar. Profesora de la... Hola, aquí estoy. Eh, No, es interesantísimo. Es interesantísimo lo que hablaste y de pronto, si alguien quisiera tener algo más... yo trabajo en la Facultad de Artes, en eventos. Y este evento lo hicimos hace, nada, el 13, que pasó. Entonces, si quieren ampliar un poquito, hay muchas cosas muy relacionadas con lo que acabaste de hablar, cosas, Completamente. páginas de internet súper interesantes que si alguien está interesado pues en verlas, pues ahí en esa charlita la pueden ver, ¿no? Sí, Billy, porque además el Salón Javeriano en esta oportunidad está como que todos en la carrera y en el departamento estamos pensando todas estas cosas. Entonces, el Salón Javeriano hace un enlace con las cosas que hoy se dijeron muy chéveres. Entonces, muy, muy buena cosa, Billy. Muchas gracias. Nada, y muchísimas gracias a ti también por la charla. Bueno, Clara Inés, ya vi tu mensaje. Muchas gracias. Bueno, son las 3 de la tarde acá en Colombia. Entonces, que tengan un delicioso final de semana y que de alguna manera nos volvamos a encontrar. Ha sido un gusto. Gracias, muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias, buenas tardes. Buena tarde. Los invitamos en los próximos días también en las redes sociales de la facultad. Vamos a disponer como unos collages que se quedaron con las imágenes que se enviaron esta semana. Entonces, también los invitamos para que en los próximos días puedan verlas.